Muy buenas noches, queridos padres de familia. Les agradecemos que están ingresando. Por favor, apagar sus micrófonos. Esta noche, para la Asociación de Padres y para el Colegio, es un placer saludarlos y agradecerles su asistencia a esta conferencia, Ciudadanía Digital. ¿Cómo y por qué promover el uso seguro y responsable de la tecnología? Una conferencia que está dirigida especialmente para la sección de octavo a 11, donde indudablemente sabemos que va a aportar mucho conocimiento a todos los padres de familia. Les recordamos al final, por favor, llenar la encuesta de satisfacción, donde está ligada la asistencia, que para nosotros es muy importante que ustedes nos registren su asistencia. Y no olvidar diligenciar las preguntas que aparecen en la circular que enviamos citando a esta conferencia. Esta noche nos acompaña Miss Diana Valencia y Lorena Campos, psicólogas de bachillerato, y la doctora Viviana Quintero, especialista en el tema. Muy buenas noches, Miss Diana. Buenas noches a todos, muchas gracias Judy. Un gusto estar acá y también feliz de que los padres nos acompañen el día de hoy en esta importante conferencia y con un tema creo que nos va a servir a todos. Sabemos de la importancia que es la tecnología en nuestras vidas, creo que habrá mucho más después de la pandemia y todo lo que eso implica, y por eso creo que el día de hoy pues vamos a aprender bastante con Viviana con respecto al uso también de esta tecnología y cómo también hacer un uso responsable de ella. Quiero aprovechar también este espacio para presentar a nuestra conferencista, Viviana Quintero. Ella es psicóloga experta en protección a la niñez en línea, diplomada en comunicación digital, estratégica, analista de abuso sexual en línea, certificada por InHope Association, entrenadora para padres de la Positive Discipline Association y formadora de agentes educativos en prevención y detección inicial de violencias sexuales. Ha trabajado con Red Papás en la línea virtual de reportes www.teprotejo.org y en proyectos de articulación intersectorial para la protección de la niñez en los entornos digitales. Desde el 2010 es conferencista nacional e internacional y actualmente se desempeña como consultora experta en temas asociados con TIC y niñez. En 2020 fue nombrada por la Red Latinoamericana de Mujeres en Ciberseguridad WOMSI como una de las 50 mujeres latinoamericanas top en ciberseguridad por su aporte a la protección de la niñez en los entornos digitales. Le doy la bienvenida a Viviana por estar aquí. Gracias. Mil gracias, Diana. Mil gracias a todos los papás que se conectan ahora. Hoy vamos a estar con nuestra última conferencia que se llama Ciudadanía Digital. Vamos a ver cómo y por qué deberíamos promover el uso seguro y responsable de la tecnología en nuestros hijos, que deberían estar como entre grados 9 a 11, o octavo a 11 mejor. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Y qué claridades quiero hacerles. Nosotros antes de esta sesión tuvimos dos sesiones anteriores, una la semana pasada, otra el día de ayer, donde estuvimos revisando las recomendaciones particulares para los niños de preescolar a tercero, en la que fue ayer, de cuarto a séptimo, que fue la semana pasada, y hoy vamos a estar revisando las de los chicos más grandes, los adolescentes. Entonces, si en algún momento les llegan a surgir dudas, inquietudes, las grabaciones de las conferencias quedaron disponibles por si revisar lo que se trabajó en los otros días en los que estuvimos conversando con los papás. Muchas de estas estrategias pueden ser la información que les puede servir, pero lo que vamos a ver el día de hoy es específico para adolescentes, es decir, chicos más o menos a partir de los 14 hasta los 17 años. Entonces, ¿cómo vamos a dividir nuestra sesión del día de hoy? Vamos a tener tres grandes segmentos. El primero se relaciona con los riesgos reales en esta edad, cómo podríamos prevenirlos, qué podemos hacer para prevenir esos riesgos que se pueden estar presentando en esta edad particular. Luego vamos a revisar en un momento cómo podemos acompañar a los chicos favoreciendo su autonomía, desarrollando habilidades que les permitan estar navegando solos en Internet, pero de una manera segura y constructiva. Y finalmente vamos a ver algunas estrategias y mensajes clave que nos pueden ayudar en el día a día para lograr que ese uso que hacemos de Internet sea mucho más constructivo, mucho más equilibrado y sobre todo sea esta herramienta que nosotros queremos que mejore nuestra vida y no que la deteriore. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar con el primer segmento de los riesgos potenciales y cómo podemos prevenirlos.
¿Qué es lo que encontramos nosotros con los riesgos potenciales? Imagínense que existen como 3 grandes categorías para los riesgos. La primera se relaciona con los contenidos, que es lo que los niños ven cuando están navegando en Internet. Acá encontramos contenidos que pueden ser nocivos para ellos, como la pornografía, los contenidos violentos, los retos de Internet, donde básicamente lo que se promueven son unos comportamientos que pueden ser nocivos para los niños, para los chicos y chicas y para los adolescentes. Luego tenemos la categoría de los contactos, donde básicamente vamos a encontrar riesgos asociados a las personas con las cuales los chicos y chicas interactúan mientras están navegando en Internet. Entonces acá, por ejemplo, tenemos riesgos asociados al contacto con desconocidos, como el grooming, que es cuando una persona adulta intenta acercarse a un menor de 18 años con el fin de seducirlo o engañarlo para posteriormente abusarlo o explotarlo sexualmente. O la sextorsión, que es un intercambio que se da con el fin de chantajear, extorsionar, coaccionar a una persona que previamente produjo un contenido de tipo sexual. Y en último lugar, en tercer lugar, tenemos los riesgos asociados a las conductas, que es lo que los niños y niñas hacen mientras están navegando en Internet. Acá encontramos conductas que empiezan a ser problemáticas, como por ejemplo pasar tiempo excesivo en línea, no querer desconectarse de los aparatos, de los dispositivos y querer estar todo el tiempo conectado. También encontramos el ciberacoso, que con el ciberacoso básicamente lo que vamos a ver es que es una agresión que se da de manera sistemática y repetida a través de plataformas digitales. También encontramos el sexting, que es la conducta de tomarse fotografías o producir contenidos sexuales explícitos y compartirlos con otra persona en Internet. Y finalmente la revelación no consentida de contenidos íntimos, que es cuando encontramos o vemos uno de estos contenidos de tipo sexual que se produjo en el sexting, decidimos decir voy a compartir esto con todo el mundo para que todo el mundo lo vea. Y acá podríamos estar cometiendo una forma de violencia de género y una forma de violencia sexual que afecta a muchos niños, niñas y adolescentes en la actualidad. Hoy nos vamos a concentrar en este de las conductas. Estos de los contenidos, los contactos fueron los que vimos en las sesiones anteriores y hoy vamos a estar enfocados principalmente en las conductas. ¿Qué va a ser importante que ustedes sepan? ¿Cuáles son las estrategias que podemos tener para el afrontamiento de estos riesgos? Entonces, cuando a nosotros en casa, por ejemplo, se nos presenta un riesgo asociado al contenido, encontramos que nuestros hijos han estado viendo pornografía, están consumiendo contenidos sumamente violentos, los videojuegos que juegan tienen conductas que para nosotros no son conductas aceptables, entonces parte de lo que vamos a tener que hacer es ayudarlos a identificar cuáles pueden ser los contenidos riesgosos, cuáles son las características de un contenido riesgoso. Por ejemplo, un video donde se premia o recompensa por matar a otros es un contenido riesgoso porque es un contenido violento. Con el tiempo, si estamos demasiado expuestos a este tipo de contenidos, nos vamos a desensibilizar frente a la violencia, no vamos a reaccionar cuando veamos una situación violenta. Y otra cosa que podría suceder es que empecemos a actuar de manera hostil para resolver nuestros problemas. Entonces, por eso, este tipo de contenidos pueden ser riesgosos. También va a ser necesario establecer algunos mecanismos de filtrado para evitar que los chicos o chicas accedan a este tipo de contenidos. ¿Qué sucede? A partir de los 14 años vamos a tener que hacer unas variaciones en el filtrado y en las restricciones que hacemos, que esas se las voy a contar ahorita más adelante. También es necesario empoderar a los chicos y promover su autonomía. Hacia los 14 años, ellos no solo cuentan con un mayor conocimiento de los espacios digitales, sino que también cuentan con más herramientas y habilidades que les permiten interactuar de forma segura. Entonces, la idea es que podamos poco a poco ir confiando en ellos, cediendo en el control y la supervisión que nosotros hacemos para que cada vez más de forma autónoma puedan tomar decisiones en el ciberespacio. Luego, si nosotros tuviéramos una situación relacionada con los contactos, es decir, encontramos que nuestros hijos están hablando con alguien que no sabemos quién es, que de golpe han tenido una conversación de tipo sexual con una de estas personas, entonces va a ser necesario enseñarles acerca de los riesgos de los desconocidos en línea y enseñarles también qué hacer o cómo detectar cuando uno de estos desconocidos en línea puede tener malas intenciones. Cosas como, por ejemplo, que les soliciten guardar secretos
secretos, que los hagan desconfiar de sus personas de confianza, que hagan demasiadas preguntas o que hagan preguntas que incomodan, serían unas señales que deberíamos enseñarles para que ellos aprendan a detectar el riesgo. Finalmente, si se presentan riesgos asociados a conductas, pues básicamente estos riesgos lo que nos van a decir es que debemos definir normas y reglas claras y explícitas de manera que los chicos y chicas sepan qué es lo que nosotros estamos esperando de su conducta en línea. Muchas veces yo me encuentro con papás o con mamás, por ejemplo, en los casos de sexting, que me dicen es que yo no entiendo cómo se tomó una fotografía sin ropa, mi hijo, mi hija, yo no sé por qué hizo eso. Y cuando yo les pregunto, ¿alguna vez le habías dicho que uno no debería tomarse fotos sin ropa y compartirlas con terceros? Me dicen como no, la verdad nunca se lo había dicho. Entonces va a ser necesario que nosotros podamos definir estas normas porque esas normas las necesitan los y las adolescentes para poder tomar decisiones acerca de su comportamiento y acerca de lo que van a hacer en el futuro, ¿vale? Entonces, bueno, como les dije, hoy nos vamos a centrar en las conductas y la primera de estas conductas problemáticas es el ciberacoso. Entonces, básicamente, el ciberacoso es una forma de intimidación que se da a través de plataformas digitales. Es como si esto que nosotros conocemos como el bullying o la intimidación escolar pasara a los espacios digitales o se usaran plataformas o dispositivos digitales para cometerlo. ¿Qué se incluye dentro del ciberacoso? Difundir mentiras o publicar fotografías vergonzosas de otras personas en línea, enviar mensajes que puedan ser hirientes, insultos, amenazas o hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de esa persona. ¿Por qué podría ocurrir esto? Imagínense que cuando nosotros estamos en Internet, una cosa que nos va a pasar es que no nos vemos. Yo, por ejemplo, en este momento no puedo ver sus caras, yo solo estoy viendo como un cuadrito chiquito donde puedo ver mi cara y no veo nada más. Entonces, como no tenemos ese feedback, esa retroalimentación, por ejemplo, de las caras que hacen las personas, de la postura corporal que tienen, no vamos a poder saber cuál es su reacción emocional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Vamos a tener dos fenómenos que entran en juego, que son la desinhibición, y es que cuando no podemos, cuando no, sentimos que no nos están viendo, que no hay nadie cerca, esas normas sociales que regulan nuestro comportamiento se vuelven más débiles y nos volvemos más osados. Somos capaces de hacer cosas que de golpe no haríamos mirando al otro a la cara. Entonces, vamos a poder ser un poco más hostiles, de golpe un poco más que lo que seríamos si estuviéramos mirando a la persona cara a cara. Pero además, otra cosa que ocurre es la desindividuación, que es que imagínense que como no podemos ver el efecto emocional en la víctima, ya le hice daño a esta persona o si lo que le dije lo hirió, entonces vamos a seguir y seguir y seguir. Y esto hace que estas agresiones se vuelvan repetitivas y que se empiece a generar una especie de desbalance de poder entre los agresores y sus víctimas por cuenta de la cantidad de veces que se postea, que se comparte, las personas que le dan like, las veces que ha sido visto en Internet. Entonces, esto digamos que es como en general de ciberacoso. Entonces, ¿qué deberíamos decirle a nuestros hijos e hijas respecto a este tema? Por un lado, va a ser necesario que nosotros les enseñemos a respetar. Eso mismo que nosotros les enseñamos para el respeto en las interacciones cara a cara, deberíamos pasarlo también a las interacciones en línea. Entonces, por ejemplo, enseñarles a los chicos que divulgar chismes o información malintencionada no es una buena manera de hacerse notar y de ser relevante en Internet, porque a largo plazo puede tener dificultades. También es importante enseñarles que tener interacciones hostiles en el ciberespacio podría ser ilegal. Comportamientos como la calumnia, la injuria, el daño al buen nombre son delitos en Colombia que están contemplados en el Código Penal. Y la pena para estos delitos es agravada, es decir, es mayor cuando se han cometido a través de medios de difusión masiva. Y un medio de difusión masiva es Internet. De hecho, es el medio más masivo de difusión que tenemos en la actualidad. Entonces, va a ser importante que nosotros aclaremos la ilegalidad de estos comportamientos para que los chicos también puedan considerar las consecuencias. También va a ser importante que les enseñemos a los chicos que si en algún momento les ocurre que recibieron un mensaje ofensivo, amenazante, humillante, ellos pueden hacer cosas. ¿Qué podrían hacer? Ignorar los mensajes, bloquear a los agresores e ir a contarle a un adulto de confianza, a una persona que les pueda brindar apoyo. Cuando ellos hacen esto, pues parte de lo que vamos a lograr es que, por un lado, adultos conozcan la situación y podamos proteger a los niños que han sido víctimas y actuar para contener a los victimarios. Finalmente, va a ser necesario enseñarles a los chicos
si en algún momento a uno de sus amigos, a alguien que ellos conocen, está siendo ciberacosado o ciberacosan a alguien, deberían contarle a un adulto. ¿Por qué? En muchos de los casos de ciberacoso, cuando son detectados, cuando llegan a las autoridades o los servicios de protección, esto ocurre no porque hablaron las víctimas o los agresores, sino porque hablaron los testigos, los chicos que estaban viendo y que dijeron, yo no estoy tan de acuerdo con esta situación, a mí no me parece, y decidieron comentarle a un adulto. ¿Por qué esto pasa? Porque tienen menor presión. Las víctimas tienen una presión enorme porque se sienten juzgadas todo el tiempo, sienten que les van a hacer daño. Los agresores no quieren contar porque revelarían una conducta que ellos de golpe saben que es inadecuada. Pero los testigos en muchos casos son quienes pueden actuar. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciberacoso, siempre pensamos o en la víctima o en el agresor, pero pocas veces pensamos en los testigos. Y son ellos los que podrían cambiar esta situación. Y de hecho, si nosotros lo pensamos, si se llega a presentar una situación de ciberacoso, lo más probable es que nuestros hijos sean testigos. Entonces, por eso va a ser tan importante que les enseñemos esta última estrategia. ¿Qué les deberíamos hacer saber a las víctimas, que son unos de los actores que tenemos en el ciberacoso? Primero, que no son culpables por el acoso. Esto es muy frecuente que los niños y niñas o los y las adolescentes que han sido víctimas de alguna forma de ciberacoso sientan que son responsables por haber publicado ciertas cosas, por haber dejado sus redes sociales con una privacidad inadecuada, por haber conectado con contactos inadecuados, pero es importante hacerles saber que ninguna forma de violencia es responsabilidad de las víctimas. Toda la responsabilidad que hay por cualquier forma de violencia es de los agresores. Y también enseñarles que no están solos y que nosotros como adultos vamos a estar ahí para apoyarlos. Con los agresores, ¿qué podríamos hacer? Si nosotros siempre pensamos en que mi hijo ojalá no sea la víctima, pero también deberíamos pensar en que nuestros hijos e hijas ojalá no sean los agresores. Entonces, es importante con los agresores decirles que vamos a ayudarles a resolver el problema, y recalcarles que esa conducta, la conducta de ser hostil o agresivo con otros en línea, no es aceptable en ningún caso. Es importante ayudarles a entender que lo que hicieron, su conducta hostil, tiene consecuencias, que puede tener consecuencias graves y que si generaron algún tipo de daño, van a tener que reparar ese daño. Entonces, acá va a ser muy importante que nosotros, antes que recriminar, antes que regañar, antes que cantaletear, nos pongamos del lado de esta persona y entendamos que en algún momento hubo algo que sucedió que lo hizo pensar que era una manera adecuada de comportarse. Cuando nosotros logramos entrar en conexión con estos adolescentes, parte de lo que va a pasar es que para ellos va a ser mucho más fácil entender el daño que hicieron y sobre todo la importancia de reparar. Con los agresores a lo que deberíamos apuntar es a que puedan desarrollar empatía por las víctimas. Una cosa que se ha encontrado con los agresores es que tienen bajos niveles de empatía, es decir, les cuesta mucho trabajo ponerse en el lugar del otro. Entonces, por ejemplo, hacer preguntas como, ¿tú cómo te sentirías si alguien publicara eso que tú publicaste de la otra persona? ¿Qué sentirías? ¿Qué te gustaría que la gente hiciera si encontraran una publicación? ¿Cómo te gustaría que hubiera actuado una persona determinada si hubieran hecho eso contigo? Entonces, esto les va a permitir desarrollar esta habilidad que puede estar un poco débil, que es la de ponerse en los zapatos del otro. Y finalmente, con los testigos o los espectadores, parte de lo que vamos a hacer es señalarles que contar siempre va a ser un acto de valentía que ayuda efectivamente a las víctimas. Decirles, por ejemplo, que ellos tienen un rol sumamente importante, yo creo que es tal vez el rol más importante a la hora de desincentivar las agresiones, empodera mucho a los espectadores y sobre todo hacerles saber que no están solos y que nosotros como adultos vamos a estar allí para apoyarlos. Entonces, bueno, esto con ciberacoso. Pasamos a la siguiente conducta problemática, que es el sexting. Cuando nosotros hablamos de sexting, básicamente encontramos una palabra que es anglosajona, que viene de otras dos palabras en inglés, que son sexual texting, que básicamente hacen referencia al envío de contenidos sexuales a través de plataformas digitales. ¿Qué pasa con el sexting? Imagínense que la gente suele pensar que el sexting es que nos tomamos fotos, las compartimos y se difunden por todo Internet. Resulta que no todo eso es sexting. Con el sexting lo que nos va a pasar es que simplemente la producción de una imagen para compartirla con otra persona, usualmente dentro del marco de una relación de confianza, bien sea una relación cercana de amistad, una relación de pareja, pero es simplemente producir y compartir entre dos, prácticamente.
Con el sexting, una cosa que nos podría pasar es que podría ocurrir como parte del desarrollo sexual normal y esperable de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, una de las razones por las cuales los chicos podrían hacer sexting es para descubrir su cuerpo. Entonces, parte de lo que harían es que en lugar de utilizar un espejo o verse su propio cuerpo, toman fotografías de su propio cuerpo para entender esa corporalidad y esa sexualidad. Sin embargo, cuando se toman estos registros simplemente porque involucran a una persona menor de 18 años, esa fotografía, ese video que queda registrado, se va a convertir en un material de explotación sexual. ¿Por qué? Porque cuando es revelado públicamente en Internet o si llegara a circular públicamente en Internet, aumenta la probabilidad de que los chicos o chicas que aparecen en ellos sean explotados sexualmente. Entonces, el sexting, si bien es una práctica normal, es una práctica sumamente riesgosa. Es decir, podría pasar dentro del desarrollo normal de los chicos, pero es tan riesgoso que lo que nosotros hacemos con los chicos es sensibilizar para que en lo posible no practiquen sexting. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente enseñándoles los riesgos que hay. Por ejemplo, los chicos no son tan conscientes de cuán lejos puede llegar una imagen, de hasta dónde puede llegar. Entonces, por ejemplo, ayudarles a pensar, esa imagen que vas a postear, que vas a compartir, ¿estarías cómodo si la viera tu abuelito, tu abuelita, tu papá, tu mamá, si la viera en el futuro tu jefe, la persona que está haciendo todo proceso de admisión en una universidad? ¿Te sentirías tranquilo con que vieran esa imagen, con que eso sea lo que sale de ti en Internet? Entonces, por un lado, les ayudamos a tener perspectiva del tiempo futuro, de que puedan ver a futuro en qué se pueden traducir la circulación de este tipo de materiales. ¿Qué pasa? Una vez se ha producido el contenido de tipo sexual, una cosa que es altamente probable que ocurra y que es un riesgo ante el cual debemos sensibilizar a los chicos, es que es sumamente probable que cualquiera de las personas que reciba este contenido decida revelar. Y que a veces esto podría pasar incluso si esa persona a la que le compartimos el contenido decide no revelarlo. Podrían robar su celular, podría tener un hackeo en una cuenta, podría ser víctima de una fuga de datos o información. Entonces, simplemente porque no podemos garantizar la seguridad al 100% de este tipo de contenidos, eso lo hace una práctica riesgosa. ¿Qué pasa? Cuando las personas han revelado o toman esos contenidos para revelarlos públicamente, contenidos que fueron digamos, compartidos en el marco de una relación privada y se comparten de manera pública, entonces ahí es donde empezamos a tener dificultades, porque ahí es donde estos contenidos se vuelven materiales de explotación sexual y donde aumenta la probabilidad de que estos materiales se diseminen como materiales de explotación sexual en línea. Cuando esto ocurre, parte de lo que va a pasar es que los chicos o chicas que aparecen en estas imágenes pueden ser más fácilmente contactados por pedófilos, pederastas o explotadores sexuales en Internet y podrían ser chantajeados por cuenta de los contenidos que produjeron previamente. Entonces, si ustedes miran, nosotros tenemos como dos conductas diferentes acá. Por un lado, la producción del contenido para compartir en el marco de una relación íntima, que es lo que conoceríamos como sexting, y por otro lado, la difusión no consentida de contenidos íntimos. Y acá va a ser importante que hagamos una pausa en el no consentimiento. Muchas veces nosotros pensamos, claro, pues si se tomó una foto, pues quería que todo el mundo la viera. Si se tomó la foto en Internet, si se tomó la foto, perdón, y la compartió en Internet, seguro era que quería que todo el mundo viera esa foto o que todo el mundo viera ese video. Y resulta que no es así. Nosotros nunca deberíamos asumir que una persona que muestra su privacidad y su intimidad en un contenido digital está dando permiso implícito o autorización para revelar esa intimidad. La intimidad de las personas es de las personas y se debe mantener en privado, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos decir respecto al sexting o la revelación no consentida de contenidos íntimos? Entonces, lo primero va a ser que nunca es culpa de la víctima. Nunca, por nada del mundo, deberíamos culpar a las personas que aparecen en estos contenidos por las consecuencias negativas de su difusión. Entonces, yo, por ejemplo, en muchos colegios y en el trabajo que he hecho en diferentes sectores, me he encontrado con estas frases que ustedes ven acá. Ese niño o esa niña siempre le ha gustado llamar la atención
esa foto se la tomas para llamar la atención. Hay gente que dice, ah, quiere llamar la atención, entonces pues vamos a hacer que llame la atención y la vamos a compartir con muchos para que todos lo vean. O también, por ejemplo, cosas como, es que ahora los niños son terribles, los adolescentes ni se diga, son imposibles, terribles. Por eso es que se ponen a producir ese tipo de contenidos. O quién los manda a tomarse esas fotos si no querían que todo el mundo los viera, entonces para qué se las tomaban. O por ejemplo, ocurre un caso, hay mucho el caso a profundidad porque queremos prevenir. Y parte de lo que nosotros encontramos es que cuando se dan este tipo de comentarios, aumenta la presión sobre las víctimas. Y en toda esta situación, nosotros, en lugar de estar del lado de las víctimas protegiendo, nos ponemos del lado de los agresores, que son quienes están generando daño y cometiendo un acto de violencia. Entonces, es importante enseñarle a los chicos que aunque alguien que ellos conozcan pudiera ser sexting, eso no significa que esta persona consienta que la imagen se use de forma explotadora o en explotación sexual o que dichas imágenes se distribuyan. También es importante hacerles saber que los materiales CESNA, es decir, las fotos o videos donde aparecen menores de 18 años en situaciones sexuales, son ilegales. Y son ilegales básicamente porque exponen la privacidad e identidad de las personas menores de 18 años, pero además las ponen en un grave riesgo, que es que puedan ser víctimas de grooming o de extorsión sexual. Entonces, ¿qué deberíamos enseñarles a los chicos sobre las fotos íntimas? Que si en algún momento reciben fotos de una persona, nosotros no tenemos el poder de destruirlas, sino la enorme responsabilidad de cuidarla. Estas fotos no se comparten, no se difunden, no se almacenan. Se elimina, se le cuenta a un adulto de confianza o se reportan a la institución educativa. Esta frasecita que ustedes ven acá no es una frase mía, es una frase de una chica que se llama Ana Baquedano. Tiene un podcast súper interesante que se llama Ana y el Sexting, que es muy chévere como contenido que podríamos consumir con nuestros hijos o acompañar a escuchar con nuestros hijos para conversar de este tema. Entonces ahí, si quieren, pueden tomarle un pantallazo a esta diapositiva para que se queden con la referencia. Lo encuentran en Spotify. Entonces, bueno, ya con esto vimos los riesgos. ¿Cuáles son las conductas más riesgosas durante estas edades? Vamos a pasar ahora a cómo podemos acompañar a los adolescentes favoreciendo su autonomía. ¿Cómo se puede lograr eso? Entonces, lo primero que vamos a tener claro es el por qué nos gustan tanto las pantallas. Entonces, acá va a ser fundamental algo, que nosotros entendamos que las pantallas y los dispositivos digitales per se, con todo el nivel de estimulación que tienen, son unos dispositivos especialmente creados para captar nuestra atención, para que nosotros les prestemos atención y estemos atentos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos uno de estos dispositivos, de hecho, esta pantalla que ustedes están viendo en este momento, tiene algo que se llama luz azul. La luz azul de las pantallas se puso ahí para que los colores fueran más nítidos, más vívidos, pero una cosa que hace nuestro cerebro es que activa los centros de vigilia en el cerebro, impide que se segregue melatonina y hace que nosotros estemos despiertos por más tiempo, queriendo ver lo que aparece en la pantalla. Entonces va a llamar nuestra atención y va a alterar nuestros ritmos de sueño. Por esto es que se recomienda que los chicos se desconecten 1 hora antes de ir a dormir, para que ese sueño que logren conciliar sea un sueño reparador y que les permita fijar todos esos aprendizajes que tuvieron durante el día. Luego tenemos los estímulos del dispositivo, que básicamente son las notificaciones. Entonces, ¿qué pasa con estos estímulos? Que tienen una estimulación visual, táctil, auditiva, que básicamente lo que va a hacer es que cada vez que suena, brilla, vibra, va a hacer que nosotros desviemos nuestra atención para prestar atención al dispositivo. Entonces va a dificultar los procesos atencionales y la fijación de la atención cuando estamos durante un periodo de aprendizaje. ¿Qué es lo que se recomienda con esto? Reducir al máximo las notificaciones. De hecho, por ejemplo, una tendencia muy usada en este momento por los gurús de tecnología es eliminar por completo las notificaciones. La última actualización de los celulares iOS permite hacer eliminación de notificaciones para diferentes periodos de tiempo, para el sueño, para el trabajo, para el estudio, para el tiempo personal. Entonces, esto no es de gratis, es porque básicamente nos hemos dado cuenta que sí genera afectaciones importantes en nuestros procesos atencionales.
Otra cosa que va a suceder acá es que también tenemos una estimulación social. Hay una recompensa social por estar conectado a los dispositivos, que se traduce en tener likes, en sumar seguidores o amigos o contactos, en tener una publicación que sea muy compartida o que se haga viral. Entonces, esa estimulación social en un periodo como este que nosotros vivimos, donde estábamos deprivados, es decir, nuestro contacto social estaba restringido, pues va a ser sumamente atractiva para un cerebro en desarrollo. Entonces, por esto va a ser importante que nosotros enriquezcamos el contexto social de los chicos para que puedan interactuar con otras personas a través de interacciones cara a cara y no solo a través de interacciones en línea, porque esto con el tiempo puede hacer que ellos empiecen a tener dificultades en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, que son básicamente las habilidades que les van a permitir reconocer las emociones e interactuar a partir de esas emociones con otras personas en el mundo. También tenemos dos funcionalidades que son el scroll automático y el autoplay. ¿Qué nos pasa con estas dos funcionalidades? El scroll automático es que bajamos y bajamos y bajamos y el contenido no se acaba. El autoplay es que vemos un video o escuchamos una canción y automáticamente, sin que haga nada, se repite o se reproduce la siguiente canción o video. Entonces, estas dos funcionalidades básicamente lo que hacen es que eliminan los puntos naturales donde yo me detendría a la hora de consumir contenidos. Entonces, cuando esto sucede, parte de lo que va a pasar es que, uno, no voy a ser consciente de cuánto tiempo llevo conectado y dos, va a ser más difícil parar la conexión. Entonces, una recomendación que se hace con esto, por ejemplo, es poner recordatorios de tiempo, aplicaciones que capturan cantidades intensivas de tiempo de las personas, como por ejemplo TikTok, Netflix y YouTube. Son aplicaciones que tienen controles de tiempo y temporizadores incluidos, que nos puedan recordar, por ejemplo, cuando es hora de dormir. Nos pueden decir que ya ha pasado cierto tiempo en línea, que llevamos 1 hora conectados. Entonces, todo esto lo podemos configurar en la sección de configuración de esas aplicaciones o de esas plataformas, y esto va a ser algo que le ayuda a nuestros hijos a ser un poco más conscientes de cuánto tiempo pasan conectados, qué es lo que hacen y que les permita también poderse desconectar. Entonces, si ustedes miran todos estos estímulos, casi que pasan por un nivel inconsciente. Muchos de nosotros es la primera vez que decimos como, no tenía ni idea que todo esto estaba pasando a través de los dispositivos. Entonces, cuando nosotros enfrentamos al cerebro en desarrollo de los niños, a toda esta cantidad de estimulación, ¿qué es lo que va a suceder? Imagínense que esta parte de acá, esto que tenemos nosotros acá, se llama el lóbulo prefrontal. En este lóbulo prefrontal están, digamos que ahí es donde se hacen todas las conexiones neuronales que permiten los procesos de autorregulación y control inhibitorio, se llama. Esos son los procesos que nos permiten centrar la atención, estar atentos, por ejemplo, a esta conferencia, que no salgamos corriendo o que no nos quitemos la ropa. Es como hagan de cuenta la torre de control de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese lóbulo prefrontal se va a comenzar a formar cuando los niños nacen, o se va a empezar a conectar cuando los niños nacen, y se va a terminar de conectar solo hasta los 25 años. Entonces, solo hasta los 25 años los niños van a tener estos procesos de autorregulación y control consolidados. Antes de eso, somos los papás, mamás y adultos cuidadores quienes tenemos que hacer esa autorregulación o control inhibitorio, ¿no? O ese lóbulo prefrontal, en ese lóbulo prefrontal, mientras ellos logran desarrollar la habilidad. ¿Cómo nosotros hacemos que esas conexiones se desarrollen de una mejor manera o más eficientemente? Poniendo reglas, límites y normas claras y explícitas para el uso de tecnología. Por si todo esto fuera poco, hay además una capa adicional que son los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial, una de las cosas que van a hacer o que hacen en este momento es analizar el comportamiento de los usuarios para que pasen más tiempo conectados, porque más tiempo conectados implica ingresos por publicidad. Entonces, con este tema de la inteligencia artificial, una cosa que va a pasar es que el algoritmo o los códigos con los que están las plataformas digitales van a aprender sobre la marcha o a partir de nuestro comportamiento qué es lo que nos van a poner contenidos que nos llaman la atención, y esto es otra capa que hace que nos gusten tanto las pantallas. Si ustedes quisieran conversar sobre este tema con sus hijos, pueden ver un documental llamado The Social Dilemma, está en Netflix, también está en YouTube. Empezó a estar esta semana en YouTube de manera libre, lo encuentran como The Social Dilemma o El Dilema de las redes sociales.
Pueden verlo con sus hijos, irlo comentando y aquí van a poder tener una cantidad de reflexiones acerca de qué tan autónomos somos nosotros los seres humanos cuando estamos frente a una pantalla. Entonces, bueno, una vez hemos entendido esto, pasamos a la siguiente fase, que es entender, bueno, ¿y cómo acompañamos? Entonces, lo que se ha encontrado es que tenemos dos macroestrategias de acompañamiento. Una se relaciona con la restricción y otra se relaciona con el empoderamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Conforme aumenta la edad de los niños, que la tenemos aquí en el eje horizontal, también aumenta su nivel de autonomía. ¿Por qué? Porque el lóbulo prefrontal va a estar más desarrollado, entonces van a poder ser más autónomos, tener más regulación y más control. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A mayor edad, mayor autonomía. Sin embargo, si nosotros revisamos, parte de lo que va a ocurrir en las edades en las que están sus hijos es que ya acá las estrategias restrictivas no nos van a funcionar tanto. Aquí pierden mucha de su efectividad. De hecho, las estrategias restrictivas en este periodo de edad se continúan utilizando cuando hemos tenido dificultades en el uso. Entonces, por ejemplo, cuando hemos tenido chicos que se han enganchado con contenidos pornográficos, que de manera recurrente dejan de hacer sus deberes o tareas por estar conectados a otro tipo de contenidos que son más de entretenimiento y diversión, que por ejemplo de manera recurrente se contactan con desconocidos en línea o que han tenido antecedentes de algún tipo de victimización en línea. Entonces, para eso reservamos la restricción, para los que necesitan un apoyo especial porque no han desarrollado la habilidad. Para todos los demás, lo que nos funciona es el empoderamiento. ¿Qué es empoderar a los chicos? Tener conversaciones como, por ejemplo, las que les mostraba al principio, que puedan reconocer qué es el sexting, el ciberacoso, la revelación no consentida de contenidos íntimos, qué hacer en cada una de estas situaciones. Empoderar también es, por ejemplo, escuchar un podcast con ellos que habla acerca de alguno de estos temas, ver un documental en Netflix que habla de alguno de estos temas y clarificar cuáles son nuestras expectativas respecto a su comportamiento y sobre todo cuáles son los límites y normas que tenemos en casa. Entonces, en estas edades lo que más va a funcionar es el empoderamiento. ¿Qué ventajas tiene eso? Que si nosotros hacemos el empoderamiento bien, una cosa que vamos a fortalecer es la conexión emocional con los niños y niñas o con los chicos. Entonces, esto va a facilitar que ellos consideren o nos consideren a nosotros como adultos en quienes ellos pueden confiar si algo malo sucede y que puedan recurrir a nosotros cuando algo no va bien. Entonces, vamos a centrarnos, digamos, en esta edad, en el empoderamiento. ¿Cómo más se hace la restricción? Si, por ejemplo, ustedes tienen hijos más chiquitos y necesitan restringir con controles parentales, esa es como una de las medidas restrictivas por excelencia. Pero acá, en este punto, ya no nos van a servir tanto los controles parentales. ¿Por qué? Porque en este punto, las búsquedas naturales que hacen los chicos van a ser complejas cuando ponemos un control parental. Entonces, cada rato vamos a tener que estar desbloqueando, cada rato vamos a tener que estar concediendo permisos y ya no resultan tan efectivos. Van a resultar más efectivas otras estrategias que vamos a ver a continuación. Entonces, para, por ejemplo, el tema del tiempo en línea, que es una cosa que se suele desregular en la adolescencia. ¿Qué es lo que deberíamos evaluar para saber si el tiempo en línea es el adecuado o no? Digamos que, por ejemplo, en un contexto como en el que estamos nosotros ahorita o en una coyuntura como la que tenemos nosotros ahorita, donde muchos de nosotros tuvimos que empezar a pasar más tiempo frente a pantallas, nosotros no podemos ser tan restrictivos porque en muchos casos puede ser que las pantallas se conviertan en el espacio por donde nuestros hijos socializan con sus amigos, donde hacen sus deberes escolares, donde se conectan con el mundo, donde encuentran entretenimiento. Entonces, una estrategia que surge es evaluar diferentes aspectos del bienestar de los niños para saber cómo están y saber si tenemos que hacer ajuste en alguno de ellos. Entonces, lo primero que deberíamos evaluar es si los chicos están durmiendo lo suficiente y tienen una dieta relativamente equilibrada. Si es así, vamos bien. Lo segundo que tendríamos que revisar es si hacen algún tipo de ejercicio todos los días. Debería ser más o menos 1 hora diaria de ejercicio de una actividad física intensa, es decir, que suden. Si lo hacen, vamos bien por ahí. Luego deberíamos revisar si pasan tiempo de calidad con sus familias y utilizan parte del tiempo que están frente a pantallas para interactuar con sus amigos. Si lo están haciendo, perfecto, vamos por buen camino. Y finalmente, deberíamos revisar si dedican tiempo suficiente a sus actividades escolares y tienen sus tareas al día. Si van bien hasta ahí, perfecto. Estamos en limitaciones de tiempo y en regulaciones de tiempo, vamos por buen camino. ¿Qué pasa? Si en algún momento yo digo, uy, no, lo que pasa es que mi hijo anoche no durmió nada por estar conectado.
Estuvo conectado toda la noche, no quiso dormir nada y esta mañana cuando me levanté temprano lo encontré todavía conectado y eso fue un problema. Si encontramos que está haciendo un problema, entonces nos debemos devolver ahí y poner normas específicas para esa situación que está siendo problemática. ¿Qué normas podemos poner? Establecer rutinas, definir horarios, definir espacios de conexión, son cosas que nos pueden ayudar para esto, ¿vale? Con el tema de los contenidos, también deberíamos definir algunas reglas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El día de ayer en nuestra conferencia nos hacían unas preguntitas respecto a una serie que ahorita está siendo muy viral en redes sociales que se llama El Juego del Calamar. Entonces nos preguntaban como si es adecuado, si no es adecuado. Entonces, una cosa que va a ser fundamental cuando nosotros hagamos análisis de contenidos es que nosotros no tomamos la decisión de si nuestros hijos lo ven por el nivel de viralidad que hayan alcanzado, sino por los contenidos que le presenten a nuestros hijos e hijas. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuáles son esos contenidos? Entonces, una estrategia que tenemos o una herramienta mejor que tenemos son las clasificaciones ESRB. Entonces, estas clasificaciones ESRB básicamente nos dicen los contenidos que potencialmente podrían haber dentro de un programa, dentro de una aplicación, dentro de una serie o dentro de un contenido musical. Muchos de los contenidos digitales en la actualidad están clasificados bajo esta categoría. Por ejemplo, Netflix opera con esta categoría, también operan con esta categoría las tiendas de aplicaciones de Google y de Apple, también los videojuegos son clasificados con esta categoría, las películas. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esta categorización. ¿Qué nos dice esta categorización? Nos dice la edad para la cual es adecuado el contenido. Entonces, esta de acá que nos dice S es para niños en primera infancia, la que dice es para cualquier tipo de público, la que dice E10 más es para todo público, pero mayor de 10 años. La Teens es para chicos mayores de 16 años. La Mature más 17 es para chicos de más de 17 años, solo para adultos mayores de 18 y este RP es que la clasificación está pendiente, que todavía no es disponible. Entonces, volviendo al tema del Juego del Calamar, esa serie, ¿para qué edad está clasificada en Netflix? Está clasificada para mayores de 16 años. ¿Por qué está clasificada en Netflix para mayores de 16 años? Porque hay violencia explícita, hay violencia sexual dentro de la serie, porque hay comportamientos de riesgo dentro de la serie y porque hay lenguaje ofensivo. Entonces, que ahí nosotros nos devolvemos. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar decisiones? Si yo estoy de acuerdo con que mi hijo vea violencia sexual, lenguaje explícito y comportamientos inadecuados, pues puede decir, bueno, sí, me parece bien que lo vea. Y, digamos, sería nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Estos contenidos sí pueden ser nocivos para muchos niños. Por ejemplo, el nivel de violencia explícita que muestra una serie como estas puede ser muy, muy nocivo para niños menores de 13 años que sean fácilmente impresionables. Entonces, no sería un contenido recomendable. Muchas veces hay papás que dicen, ¿sabes qué, Viviana? Es que mi hijo o mi hija está tan curioso con esa serie por todo lo que ha visto en internet que yo a veces como que quisiera o preferiría que lo vea conmigo a que lo vea por allá en otro lugar. Entonces, algunas estrategias que nos pueden servir con esto es, si tomamos la decisión de que lo vea con nosotros, podemos hacer negociaciones. No es necesario que vean toda la serie. Esta serie yo no sé cuántos capítulos tiene, de tener como 8 o 9 capítulos, pero no va a ser necesario que hagamos toda la serie. Podemos hacer un primer acuerdo para decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el primer capítulo, lo vamos a ver juntos, en compañía, y juntos vamos a decidir si es un contenido adecuado o inadecuado para ti. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, parte de lo que vamos a hacer es que los involucramos en esa decisión. También va a ser importante empezar a generar algo de distancia emocional. Entonces, ¿cómo podemos generar esa distancia emocional? En algunos casos podemos hacerlo, por ejemplo, con la traducción. Si nuestros hijos no hablan inglés, entonces podemos poner el contenido en inglés con subtítulos y eso genera un poco de distancia emocional porque ellos van a tener que estar leyendo. O si nuestros hijos hablan perfectamente inglés, lo podemos poner en español de España, que es un idioma que hace que nosotros digamos como, uy, porque hablan así, es extraño. Y eso nos ayuda a distanciarlos un poco emocionalmente.
También otra estrategia que nos va a servir es preguntarles qué es lo que han visto en línea de este tipo de contenidos, qué es lo que se dice en línea y por qué tienen tanta curiosidad, porque eso nos va a ayudar a orientarlos respecto a las tendencias que puedan encontrar en Internet. También es una oportunidad de oro para hablar sobre la presión de grupo y sobre de que la violencia no es entretenimiento, que en la violencia hay personas que sufren de verdad y que no deberíamos entretenernos con el sufrimiento de otros. Otra estrategia que nos funciona acá es proponerles a nuestros hijos ver ese capítulo, por ejemplo, como si fuéramos críticos de cine. Si pudieras definirlo en 4 palabras, ¿cuáles serían las 4 palabras que darías para el primer capítulo del Juego del Calamar? Y esto hace que ellos en el desarrollo, digamos, de ese análisis puedan empezar a fortalecer o a reforzar sus habilidades de pensamiento crítico. Y sobre todo resaltar la falsedad del contenido, decir cosas como, por ejemplo, pero esa sangre es falsa, obviamente eso jamás pasaría en la vida real, te imaginas, sería terrible que algo así sucediera. Entonces, estas estrategias nos van a ayudar a hacer un acompañamiento sobre este contenido. En cualquier caso, si hay un contenido que nos preocupa, nosotros deberíamos revisar cuidadosamente ese contenido para estar seguros si queremos que nuestros hijos lo vean o no. Si, por ejemplo, yo digo, no, es que no tengo tanto tiempo y necesito decir ya porque mi hijo está que me pide que por favor, que quiere ese videojuego o ver esa serie, un recurso que nos puede funcionar es Sense Media, que es la segunda dirección de Internet que les comparto acá. Allí ustedes van a encontrar reseñas de diferentes contenidos disponibles en línea y sobre todo van a encontrar guías de conversación sobre los temas fundamentales que se podría conversar con los chicos en cada uno de estos contenidos. Y finalmente, el portal de Padres de Turn, que es una organización estadounidense que trabaja para proteger a los niños y niñas en espacios digitales. Sacaron hace poquito, hace como unas 3 semanas, unas guías de conversación que son tarjeticas, que son básicamente unas preguntas que uno puede hacer para conversar sobre la vida digital con los y las adolescentes. Entonces, estos son recursos súper recomendados. Entonces, bueno, pasamos ya a las estrategias y los mensajes clave, que es nuestro tercer segmento. Entonces, como recordatorio simplemente, 13 años es la edad mínima permitida de las redes sociales y hacia los 14 es la edad recomendada para entregar el primer smartphone propio o el primer dispositivo propio. ¿Qué va a ser importante acá? Si nosotros en algún momento detectamos que nuestros hijos ya tienen 13 años y no están haciendo un buen uso de las redes sociales, por ejemplo, podemos retirar el acceso por un tiempo de manera temporal, podemos monitorear de una manera más cercana, está bien hacerlo. Ellos poco a poco van a ir desarrollando la habilidad, más o menos hacia los 14, 15 años ya deberían contar con la habilidad y si vemos que ya cuentan con la habilidad, podemos seguir soltando. Si vemos que todavía les falta, entonces volvemos a retomar el control para poderlos acompañar. Primero siempre debería ir la norma y después el acceso. Entonces, por ejemplo, una recomendación que yo siempre le hago a los papás antes de entregar el primer celular es decir, como mira, sabemos que quieres mucho un celular y en este momento, ya que tienes 14 años, tienes 2 opciones. Una, seguir como hasta ahora sin celular. Nosotros vivimos sin celular hasta casi los 20 y tantos años. O la otra es que puedes tener un celular, pero con unas normas y unas reglas que vas a tener que cumplir. Nosotros sabemos que es una decisión difícil. Entonces, si quieres, ve, piénsalo y cuando sepas qué es lo que quieres, si sin celular o con celular con reglas, vienes y nos cuentas y definimos las reglas si lo que quieres es un celular. Usualmente los chicos van a decir, por favor, dame mi celular, te firmo donde sea con todas las reglas que quieras, pero entrégamelo ya. Entonces esto va a hacer que la norma pueda incorporarse mucho más fácilmente. Siempre los celulares deberían dormir fuera de las habitaciones y estar con las cámaras cubiertas, porque esto va a ayudar a que en las noches los chicos no estén conectados sin supervisión y que, por ejemplo, cuando vayan a compartir información, pues la cámara no comparte información de manera accidental, ¿vale? Otras estrategias que vamos a encontrar se relacionan más con cómo promover el bienestar digital. Entonces, el bienestar digital es una cosa que empezó a estar muy en boga a principios de este año. Comenzó como la tendencia de digital wellness. Básicamente lo que nos dice es que deberíamos hacer una búsqueda intencional de una relación saludable con la tecnología para que podamos usarla de una mejor manera en el trabajo, en el estudio, en la vida personal. ¿Por qué se hizo necesario? Porque cuando todos nos pasamos masivamente a las plataformas digitales, empezamos a darnos cuenta que ese uso excesivo de tecnología estaba altamente asociado con niveles de agotamiento, fatiga. ¿Y por
que además parte de lo que se encontró es que cuando adoptamos herramientas para moderar el uso de la tecnología, vamos a ser más productivos, vamos a sentirnos más satisfechos con nuestra vida y lo que hacemos en el estudio y vamos a experimentar menores niveles de estrés y ansiedad. Algunas preguntas que podríamos hacernos o hacerles a nuestros hijos respecto a su bienestar digital o a sus prácticas de bienestar digital, se las dejo en esta diapositiva. No las voy a leer ahorita por temas de tiempo, pero si quieren tomen un pantallazo. Si al final de esto ustedes se sienten o se dan cuenta que casi siempre o siempre están teniendo este tipo de conductas, eso va a ser un indicador que necesitamos empezar a incorporar algunas prácticas de bienestar digital. ¿Cuáles serían esas prácticas que podríamos incorporar? Entonces, hay unas para el tiempo conectado, como por ejemplo limitar el tiempo en pantalla. Esto lo podemos hacer desconectándonos 1 hora antes de ir a dormir, trabajando por intervalos de tiempo. También, por ejemplo, usar lentes que filtren la luz azul o hacer pausas activas cada hora, es una recomendación. O silenciar las notificaciones en los dispositivos electrónicos. Esto es para el tiempo conectado. En el tiempo desconectado, ¿qué podríamos hacer? Mantener estilos de vida saludables, actividad física, alimentación sana, propiciar encuentros cara a cara cada vez que podamos y practicar ejercicios de atención plena, como meditación o respiración consciente. Son estrategias que nos pueden servir mucho. ¿Cuándo deberíamos buscar apoyo psicológico por algo relacionado a niños, adolescentes y pantallas? Cuando los chicos desplacen otras actividades importantes para su desarrollo por estar conectados. Dejen de comer, de dormir, de pasar tiempo con familia y amigos por estar conectados y que cuando les pidamos desconectarse se muestren excesivamente ansiosos o incluso agresivos. También cuando hay algún intercambio de tipo sexual o violento a través de medios digitales. Una cosa que es maravillosa que ha pasado con estas sesiones que hemos tenido con el colegio es que parte de lo que ha ocurrido es que hemos dado la oportunidad o se ha empezado a generar la oportunidad y el espacio para que por un lado pongamos en consonancia esas normas para las clases virtuales, los roles y responsabilidades que el colegio ha definido para sus estudiantes con las pautas de estudio que tenemos en casa y con la forma en la que entregamos o damos acceso a los dispositivos. Esta articulación entre las familias y las instituciones educativas básicamente lo que va a generar es algo que se llama la alianza familia-escuela. Y cuando tenemos una excelente relación entre las familias y la institución educativa, parte de lo que va a pasar es que pasamos de ser una familia que tiene unas prácticas seguras en el ciberespacio a construir un entorno ciberseguro para los niños y niñas, que no solo va a proteger a nuestros hijos, sino que los protege a todos y aumenta el nivel de protección para cada miembro de la comunidad. Entonces, la invitación es a que aliados mantengamos esa coherencia y consistencia en las normas que hay en casa con las del colegio. ¿Listo? Ya para cerrar, quiero dejarlos con esta frase. Conexión antes que corrección. No es una frase mía, es una frase de Jane Nelson, creadora de Disciplina Positiva, que básicamente lo que nos dice es que cuando nuestras hijas e hijos se sienten seguros en esa relación que tienen con nosotros como sus adultos cercanos y de confianza, va a ser mucho más probable que acepten las normas y límites que definamos y que pidan ayuda o nos busquen cuando algo malo suceda. Entonces, siempre vamos a preferir la conexión emocional antes que cualquier medida correctiva, porque eso va a ayudar a que nuestros hijos e hijas estén seguros en línea. ¿Listo? Entonces, ya con esto voy a cerrar mi espacio de presentación porque vamos a pasar a un pequeño espacio interactivo. Básicamente, lo que vamos a hacer a continuación es que ustedes van a poder compartir sus aportes en un tablero de Mentimeter que más adelante les vamos a compartir a través del chat o incluso pueden levantar su mano para hacer aportes y que habilitemos su micrófono. Voy a hacer aquí como es importante que recordemos, tenemos un tiempo limitado, todavía tenemos aproximadamente 35 minutos de sesión, entonces estamos sujetos para dar palabra al tiempo con el que contamos, ¿vale? De eso dependemos, puede que les podamos dar la palabra a muchos o a pocos, todo depende del tiempo. Viviana, También, una cosita, otra cosa, perdóname, dime, te interrumpo. dime, Lorena. Una familia está Dale. pidiendo que si puedes poner la última diapositiva un momentico. La última diapositiva, denme un segundo. ¿Esta? Creería, por favor, la familia que la está No, solicitando. hola, gracias. No, no sé si me están oyendo, pero la que estoy pidiendo es una que tú dijiste que no había tiempo de desarrollar, pero que la habíamos
en Ok, familia. dame un segundo, ya te la pongo. Espérame un segundito. Esta. Esa. Deja y trato de hacer un pantallazo para poderla leer con calma, ¿vale? Dale, Dame, dale. dame un momento. Tranquila, no te preocupes. Mientras tú tomas el pantallazo, yo les voy contando. Entonces, este segmento lo vamos a estar facilitando con Diana y con Lorena. Ellas nos van a estar apoyando, compartiendo los enlaces en el chat, leyendo sus aportes en el chat y facilitando este espacio de la sesión. Importante, si les han quedado preguntas, dudas, inquietudes, es probable que las resolvamos en el espacio interactivo, pero también podrían quedarse por fuera. Entonces, compártanlas también por el chat para que podamos, ojalá, darle respuesta al final de la sesión. Y ya con esto me voy a pasar por acá. Espero que ya hayas podido tomar tu pantallazo. Ya con esto, entonces, lo otro que vamos a hacer es revisar cuáles van a ser nuestros principios fundamentales para esta conversación. Hoy vamos a hacer de este espacio una oportunidad donde como papás y mamás podemos asumir esa responsabilidad que tenemos en el uso que nuestros hijos e hijas hacen de la tecnología. Entonces, la invitación es que por un lado, creemos aportando la construcción de cambios que beneficien a todos nosotros como comunidad y que nos fortalezcan. También en que confiemos que puede que ahora no tengamos la respuesta correcta, pero juntos vamos a encontrar una respuesta. También que aprendamos inspirándonos y construyendo con los demás. Vamos a ver qué cosas les han funcionado a otros que de golpe a nosotros nos podrían funcionar. Y que cambiemos viendo las dificultades que se nos presentan día a día como excelentes oportunidades para aprender. Entonces, ya con estos principios en mente, vamos a pasar a nuestro espacio interactivo y para esto les voy a compartir la primera pregunta y es, de los retos que hemos mencionado hasta el momento que mencionamos en la sesión de hoy, ¿cuáles son los que ustedes se enfrentan más frecuentemente? Entonces, para esto le voy a pedir a Diana o a Lorena que nos compartan la pregunta número 1 a través del chat para que ustedes puedan entrar al tablero de Mentimeter. Ahí ya está. La pregunta número 1 nos la compartió Diana. Pueden hacer clic sobre ese enlace que dice www.menti.com/algo. Hagan clic ahí y ahí van a poder ir a responder la pregunta. Mientras tanto, si algún papá, mamá quiere participar, puede levantar su mano y le habilitamos micrófono, ¿vale? ¿Podrías colocar nuevamente el enlace? Gracias. Vale, ya lo compartimos nuevamente. Diana, tú nos puedes ayudar. Listo, ahí ya está de nuevo. Yo mientras tanto veo que me parece que no hay manitas levantadas. Dame un segundo, yo miro por acá. Todavía no hay manitos, yo te voy contando, Viviana. Listo. Vale, perfecto. Entonces, como todavía no vemos manitas levantadas, entonces por acá vemos nuestro tablero de Mentimeter. Ya nos van apareciendo cosas. Entonces, ¿cuáles son de estos retos que mencionamos el día de hoy los que más frecuentemente enfrentan ustedes en casa? El tiempo en pantallas, el control de los contenidos, limitar el tiempo en las noches, la hora de dormir para que nuestros hijos se desconecten, manejo del tiempo, la ciberdependencia, que también tiene que ver mucho con el tiempo, la hora de dormir, la desconexión a la hora que se pide, tiempo de pantalla, tiempo en chat. Vamos a ver por acá qué más nos va saliendo. El tiempo en pantalla, filtrar los contenidos y manejar el tiempo. Ok, entonces mientras nos van llegando más cositas, quiero compartirles algunas estrategias para regular el tiempo en pantalla. Entonces, va a ser necesario que para que nosotros podamos regular el tiempo en pantalla, definamos claramente horarios en los que los chicos podrían estar conectados. Entonces, va a ser necesario que nosotros definamos una hora y nos casemos con una hora. Puede ser las 7, 8 de la noche, lo que ustedes quieran, como ustedes lo manejen en casa. Lo que se recomienda es que sea una hora antes de ir a dormir, para que cuando los niños concilien el sueño, los chicos concilien el sueño, ese sueño sea reparador. Entonces, una estrategia que nosotros podemos utilizar acá es sentarnos con ellos a conversar respecto a cuál es la hora que como familia vamos a definir para desconectarnos y juntos llegar a un acuerdo. Acá va a ser importante que
los chicos y chicas pueden decirnos, por ejemplo, nos podrían decir, no, definamos la 1 de la mañana. Yo a esa hora creo que me puedo desconectar. Pero si yo como papá o mamá sé que al otro día va a tener que levantarse a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, pues no va a dormir suficiente. Entonces, los chicos pueden hacer propuestas, pero nosotros somos quienes tienen la última decisión. Una vez hemos llegado a ese acuerdo, por ejemplo, 8 de la noche, ahora nos vamos a desconectar. Parte de lo que vamos a tener que hacer es mantener esa norma con coherencia y consistencia. Entonces, si yo dije que a las 8 nos desconectábamos todos, eso me implica a mí. Pero yo como papá podría decir, ok, entonces, menores de 18 años se desconectan a las 8 y papá y mamá, como tienen que trabajar, porque tienen muchas cosas en la oficina, se van a poder desconectar a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. Y eso lo podemos negociar dentro de la norma. ¿Listo? Entonces, una vez hemos definido la norma, la mantenemos con coherencia, hacemos lo que decimos y con consistencia, lo mantenemos en el tiempo. ¿Qué va a ser importante acá? Si, por ejemplo, nuestros hijos no cumplen, en lugar de decir, pero si ves otra vez, tú nunca te acuestas temprano, siempre incumples, no te despegas de ese teléfono, lo que hacemos es, cuando se llega al límite de tiempo, por ejemplo, 8 de la noche, les decimos como son las 8. ¿Qué es lo que pasa a las 8 de la noche? ¿Qué fue lo que juntos definimos que pasaba a las 8 de la noche? Al principio ya nos van a mirar como, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué me hace esas preguntas? Pero esa pregunta y pensar en la respuesta les va a ayudar a empezar a incorporar la norma. Entonces, en lugar de engancharnos, decimos como son las 8 de la noche, ¿qué es lo que pasa hasta ahora? Un tiempo después los niños nos van a decir como, ay, sí, verdad que me toca desconectar. Nos van a hacer mala cara, se van a poner un poco molestos, pero no importa, nos mantenemos en la norma. Podemos decirles cosas como, yo entiendo, no te gusta desconectarte, te encanta pasar tiempo frente a las pantallas, pero lo siento, necesitas dormir y es mi responsabilidad hacer que lo logres. Aunque es difícil y yo entiendo que pueda ser muy difícil, yo sé que tú lo puedes lograr, yo confío en que tienes la capacidad para hacerlo. Y pues estoy aquí por si quieres hablar en cualquier momento, pero hay que desconectarse. Entonces, cuando yo hago eso, básicamente lo que le digo es, vamos a mantener la norma, porque fue un acuerdo que hicimos. Sé que te puede costar trabajo, pero tienes las habilidades para superar la incomodidad que te genera este límite. Y esto va a ayudarlos a que vayan procesándolo más fácilmente. No es una cosa que va a pasar de la noche a la mañana. Acuérdense del cerebro de los chicos. Una vez una mamá me decía, ¿cuándo va a ser el momento en que yo tenga que dejar de repetir? Yo le decía, el momento para dejar de repetir es a los 25 años, cuando el control inhibitorio y la autorregulación estén completamente desarrollados. Antes, eso va a ser muy difícil que pase. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a mirar qué más tenemos por acá. Mi hija todo el tiempo está con los diferentes dispositivos del celular al computador, al televisor, viendo lo mismo, y cuando le digo no más, me dice que debe conectarse para reuniones con los compañeros, para tareas o trabajos de plataforma. Entonces, acá, por ejemplo, una cosa que va a ser muy importante es definir los horarios. Entonces, cuando nosotros definimos los horarios, una cosa que le podríamos decir a esta hija es como, recuerda que tenemos unos horarios, entonces te va a pedir que por favor organices tus actividades en el horario que hemos definido. ¿Por qué? Porque yo lo definí contigo. ¿Y por qué? Porque es una norma que vamos a hacer que se cumpla. Entonces, esto puede ayudar a que los chicos y chicas digan como, ay, siempre van a protestar, siempre te van a decir que no los primeros días. Pero si tú te mantienes más o menos al cabo de 15 o 20 días, los chicos van a empezar a decir, ay, sí, qué pereza, yo ya sé que mis papás me dicen que me tengo que desconectar, entonces pues ya ni modo, me desconecto. No me puedo conectar porque mis papás me lo prohíben, porque no me dejan, porque ellos son así. Y van a protestar, pero no pasa nada. Es nuestro deber protegerlos y garantizar que ellos logren desarrollar hábitos para desconectarse. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con esto por aquí veo que no hay más temitas diferentes. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. ¿Listo? Por aquí Joan nos dice que es un conflicto todas las noches para la entrega del celular, pero siguen firmes en la norma. Esa es la actitud, Joan. Hay que mantenerlo con consistencia, mantenerlo en el tiempo. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles de estas estrategias podrían aplicar en sus familias? Nosotros hoy vimos un montón de estrategias para bienestar digital, para desconexión, para reducción de tiempo en pantallas. Entonces, Diana nos acaba de compartir en el chat la pregunta número 2, que es, ¿cuáles de estas estrategias podrían aplicar en sus familias? Y si ya lo han hecho, ¿cuáles estrategias les están funcionando? Es lo que ha funcionado para ustedes a la hora, por ejemplo, de definir normas, límites, tiempos para el uso de pantalla, qué hacer con los contenidos, qué es eso que ha funcionado.
Mientras yo por aquí me voy a pasar a mi otro tablerito de Mentimeter para que lo puedan ver. Denme un segundito. Ok, poder revisar los dispositivos en cualquier momento. Esto va a ser fundamental. Entonces, mi recomendación siempre es que más o menos hasta los 14 años nosotros tengamos una regla clara que diga que en cualquier momento vamos a poder revisar los dispositivos. Cuando hagamos esa revisión, los chicos deberían poder estar presentes. O sea, no deberíamos hacerlo como a escondidas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a escondidas, rompemos la conexión de confianza. Y lo que nosotros necesitamos es fortalecerla. Entonces, poder revisar los dispositivos en cualquier momento es una cosa que se recomienda normalmente hasta los 14 años. Si hemos tenido dificultades o incidentes de seguridad, entonces podemos extenderlo más en el tiempo, simplemente para chequear que los chicos están seguros. ¿Qué va a pasar? A veces los niños van a decir, oh, es que mi privacidad, yo no puedo tener derecho a una vida privada y tú estás vulnerando mi privacidad. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando estemos vulnerando la privacidad de los chicos. En los primeros años de este periodo, es decir, como 13, 14 años, va a ser necesario que nosotros estemos todavía monitoreando permanentemente. ¿Por qué? Porque las habilidades de interacción segura en espacios digitales en estas edades van a ser todavía muy incipientes, están todavía muy débiles en formación, entonces van a necesitar acompañamiento. Pero está bien que nosotros hagamos esa revisión de los dispositivos. De hecho, por ejemplo, una recomendación que yo le hago a muchos papás es que dentro de esas normas que definan, incluyan que los papás van a tener acceso a la contraseña de los dispositivos y los van a poder revisar en cualquier momento en compañía de los chicos. Definir cosas como, por ejemplo, no está bien borrar contactos, historiales de chat, historiales de navegación, y si lo detecto, es una mala conducta y vamos a tener que tener una consecuencia por eso. Es una regla que no sobre podría funcionar. Por aquí también nos dicen reglas claras sobre el tiempo de desconectarse, retirar el celular de los dormitorios. Esa es una súper regla que les ayuda un montón a los chicos a desconectarse. Definir horarios y explicarles qué no deben hacer, respetar los acuerdos. El ejemplo de los padres, esa es una súper estrategia. A veces pasa que los papás están hiperconectados. Yo recuerdo mucho una chica con la que alguna vez estuve hablando, era una chica de 16 años que vivía conectada al 1000%. Y yo le decía, pero ven, ¿y qué pasa con este tema de conexión? Y ella me decía, ¿sabes qué, Viviana? Yo no sé por qué mis papás se preocupan tanto por eso. No sé por qué les preocupa que yo no les preste atención cuando ellos dejaron de desatenderme hace años por estar pegados a un teléfono. Entonces no veo cuál es el problema que le ponen ahora que yo los desatienda a ellos por estar pegados a un teléfono. Y esto tiene todo el sentido del mundo. En la lógica privada de los niños va a tener todo el sentido del mundo. Entonces, también con el ejemplo educamos. Es entendible que los papás a veces tengamos, por ejemplo, yo trabajo en tecnología y estoy conectada casi todo el día, pero sacar momentos donde nuestra atención esté exclusivamente centrada en los chicos va a ser una cosa que es necesaria para su desarrollo. Por acá nos dicen retirar dispositivos para dormir, celulares fuera de la habitación, desconectar el Wi-Fi en las noches a las 10 p.m. Esa es otra estrategia que no falla. No falla siempre y cuando nuestros hijos no tengan datos en el celular, porque si ya tienen datos, ahí sí, no hay nada que hacer. Dialogar y mostrar evidencias del peligro que corren en las redes. Esto es una estrategia empoderadora, claramente. Aplicaciones que miden el tiempo en pantalla nos han servido para concientizar de la cantidad de tiempo. Muy bien, esta es una súper herramienta. Si ustedes tienen dispositivos Apple, ahí hay una funcionalidad ya incorporada que se llama tiempo en pantalla, que tiene mediciones de tiempo, informes semanales, restricciones temporales, que es de súper utilidad cuando uno está demasiado enganchado. Y la tienda de aplicaciones o los dispositivos Android también tienen una opción que se llama Bienestar Digital. Entonces, cualquiera de las dos es súper útil y recomendable tenerla con los adolescentes. Por acá nos funcionó proponer que hiciera deporte con sus amigos, buscar otro espacio para compartir con ellos. Eso también va a ser súper, súper importante, poder diversificar las estrategias de entretenimiento. A veces los niños dicen, pues
Estoy en pantallas porque no tengo literalmente nada más que hacer, entonces por eso estoy en pantallas. Pero si ellos encuentran otras estrategias para divertirse, para entretenerse, las van a cambiar. De hecho, muchos estudios han encontrado que los chicos pueden cambiar incluso actividades que son aburridas si están bajo la compañía o están en compañía de otras personas que son relevantes para ellos. Entonces, diversificar el entretenimiento también ayuda. No tener el celular en el comedor, ni en las diferentes comidas o al compartir en familia. Esto también es una súper estrategia. Esta no se las dije hoy, pero la compartimos ayer, que es la cena sin pantallas o los espacios de alimentación sin pantallas. ¿Por qué van a ser útiles? Porque imagínense que cuando nosotros estamos en la mesa comiendo y tenemos una pantalla, toda nuestra atención la va a capturar la pantalla. Dejamos de prestar atención al proceso de alimentación. Y en los niños, ese dejar de prestar atención puede estar correlacionado con, por ejemplo, trastornos por atracones o algunas dificultades que podrían relacionarse con trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, cuando nosotros comemos alejados de pantallas, los primeros días va a ser aburridísimo, porque vamos a sentir que estamos con un montón de desconocidos y que no queremos hablar. Pero poco a poco va a empezar a pasar que queremos conversar y las conversaciones son acerca de qué hicimos en el día, cómo nos estamos sintiendo y eso fortalece la conexión de confianza. Entonces va a ser súper útil esta estrategia, de verdad es una estrategia súper efectiva. Y a ver, ¿qué tenemos más? De entregar el celular en la noche en un horario establecido. Bueno, creo que ya con esto cubrimos todos los aportes. No sé si hayan manitos levantadas o aportes en el chat. Lore o Ana, si quieren me confirman. Manitos no hay por ahora, Viviana. Viviana, aquí hacen Vale, también un comentario de Luisa Cajiado. Dice, en cuanto al tiempo en pantalla, debería existir también un acuerdo que se cumpla con el colegio. Ajá. Este tipo de acuerdos se pueden generar. Cuando yo les hablaba de la generación de estas alianzas familia-colegio, ese es uno de los temas que empiezan a surgir cuando nosotros empezamos a conversar conjuntamente respecto a estos temas. A veces, por ejemplo, una cosa que yo he encontrado es que a veces los chicos dicen como, no, es que tengo que estar conectado hasta las 12 de la noche porque tengo mucha tarea y los profesores del colegio dicen como, pues la tarea no estaba tan grande como para que fuera hasta las 12 de la noche y podemos empezar a hacer ajustes razonables. Incluso en muchos casos esto se puede resolver también siendo conscientes de exactamente qué es lo que los niños van a hacer usando tecnología para sus actividades del colegio y para qué usan esa tecnología. Podría funcionar. Entonces, una estrategia que puede ser muy útil es conversar con el colegio. Si, por ejemplo, estamos preocupados por algo que está pasando, conversar con el colegio, y esto es conversar, no ir a pelear de por qué haces que mi hijo se conecte tanto tiempo, sino, oye, mira, he estado viendo esto. De acuerdo con lo que yo veo, lo que ocurre es esto. ¿Tú ves lo mismo? ¿Crees que podemos juntos con el colegio hacer algo para resolver esta situación? Entonces, eso va a ser una estrategia que nos va a permitir que juntos, familia y colegio, podamos empezar a trabajar para lograr los mejores resultados en el proceso educativo de los niños y niñas, ¿vale? No sé si de golpe tengamos preguntas en el chat. Viviana, ¿cómo estás? Queremos recordarle a los padres de familia que por favor diligencien la encuesta de satisfacción para así poder registrar la asistencia. Morela en este momento va a colocar el link en el chat para que por favor registren su asistencia y diligencien la encuesta. Bien, gracias. Ok. También les recuerdo que esta conferencia va a quedar grabada para que la puedan ver posteriormente en el canal de YouTube del CAS. Entonces, simplemente para recordarles, no sé, Diana y Lorena, si hay alguna pregunta en el chat. Sí, dime. Hay una pregunta. ¿Qué hacer cuando ya se tienen esos acuerdos, cuando se ha conversado la norma, la regla, y de repente se descubre uno como papá que no se está cumpliendo? ¿Cómo se debe manejar esta situación? Hay que conversarlo. Muchas veces nosotros nos ponemos súper molestos y decimos es que es el colmo o regañamos mucho, pero hay que conversarlo y hay que hacer todo evidente. A veces parte de lo que ocurre con los adolescentes es que mi abuelito decía que cuando una persona se va acostumbrando a algo, avanza y avanza y después
le cuesta trabajo echar reversa. Entonces, lo mismo pasa con los adolescentes. Entonces, ellos empiezan a hacer pequeños avances. Entonces, por ejemplo, si tenemos un límite de tiempo, decimos nos vamos a desconectar a las 8, ellos el primer día se desconectan a las 8:01, 8:02, 8:05, 8:10 y van mirando como hasta qué punto pueden llegar. Entonces, cuando nosotros detectemos que ese tipo de situaciones están ocurriendo o que ellos están empezando a incumplir un límite, es importante decir como, oye, he notado que en los últimos días tú venías muy juicioso cumpliendo la norma, o yo pensaba que estabas muy juicioso cumpliendo la norma, pero en los últimos días he notado que eso no es así. ¿Quieres contarme qué está pasando? Entonces ellos en un principio se van a quedar como, me descubrieron, se dieron cuenta de todo lo que pasó. Luego de eso podemos decirles, para mí es muy importante que tú cumplas las normas, porque son unas normas que hemos definido para que puedas estar seguro en los espacios digitales. Además, porque cuando cumples esas normas, tú lo que cumples es que estás en capacidad de usar responsablemente tus dispositivos, pero si no cumples, lo que me estás diciendo es que no los puedes usar responsablemente, entonces deberíamos pensar en retirarlos o deberíamos pensar en ser más restrictivos con el uso de dispositivos. Cuéntame cómo crees que podemos lograr que tú cumplas el límite. Entonces nosotros siempre les damos la solución, decimos a partir de ahora lo que va a pasar es ABCD. Pero en este tipo de casos, lo que como ya la norma estaba definida, como fue definida de común acuerdo, entonces nosotros lo que hacemos es que los involucramos a ellos y les decimos, cuéntame a partir de ahora cómo crees que podemos hacer para que se cumpla la norma. La opción de no cumplir no existe, no tenemos esa opción. Cuéntame qué puedo hacer yo por ti para que logremos cumplir la norma o qué se te ocurre, de qué manera crees que lo podemos lograr. Porque de esta manera vamos a hacer que los chicos, por un lado, fortalezcan ese proceso de internalización que debió haber tenido alguna dificultad, pero sobre todo que entiendan que la norma no es negociable, que hay que cumplir, que una vez se ha definido, es necesario cumplirla. También esto nos podría permitir detectar, por ejemplo, a veces los papás y mamás, simplemente porque queremos proteger a nuestros hijos, llegamos con las medidas restrictivas muy adelante en el tiempo, cuando los chicos ya han desarrollado habilidades. Entonces, por ponerlo en una palabra, estamos siendo sobreprotectores en el uso de tecnología. Pero para nosotros va a ser muy difícil darnos cuenta de eso. Entonces, cuando hacemos cosas de este estilo, de poder hacer explícito, de preguntar qué podemos hacer juntos para lograrlo, parte de lo que vamos a hacer es que nuestros hijos nos ayuden a detectar si ya como que estamos restringiendo demasiado y ellos necesitan avanzar al siguiente paso para poder seguir demostrando su autonomía en el uso de dispositivos. Hay un comentario acá en el chat en donde un papito dice que el colegio propicia espacios de deporte y música y que en muchos casos la excusa de los estudiantes es que a través de la tecnología se encuentran con sus amigos. Entonces ellos como familia propusieron a su hijo que formaran un grupo de amigos para participar en esos espacios, que les ha funcionado muy bien. De pertenencia y conexión a un grupo. Y esto como que se exacerba en la adolescencia. Entonces, poder darles la oportunidad a los chicos de compartir con otras personas que sean relevantes para ellos, que sean importantes para ellos, va a ser fundamental. Nosotros quisiéramos a veces que solo utilizaran tecnología para aprender, para crecer, para desarrollar sus habilidades, pero interactuar con otros, compartir sus emociones con otros, sus alegrías, sus dificultades con otros, también desarrolla habilidades. Entonces, generar esos espacios para que ellos también interactúen con sus pares va a ser una cosa súper útil que les va a ayudar también a desarrollar habilidades. Viviana, quería hacerte una pregunta. Como los chicos también que tenemos nosotros, pues están en todo su proceso de descubrimiento de la sexualidad, también que tú nos comentabas. ¿Qué hacer en el caso que como padres o también como colegio empecemos a descubrir de pronto que ellos se están compartiendo este tipo de contenido, de pronto de fotos y eso, ya sea con sus parejas o de pronto con personas que conocieron? ¿Cómo abordar de pronto esta situación? Bueno, lo primero va a ser hacerlo explícito. Entonces aquí tenemos que decir, oye, me di cuenta que, no sé, encontré una foto, encontré comentarios de tipo sexual, he visto que este tipo de comportamientos se están presentando, quiero saber qué pasa, quiero entender qué es lo que sucede ahí. Una vez nosotros hemos escuchado, hemos entendido qué es lo que los chicos están viendo en esto, va a ser importante sensibilizar frente al riesgo. Hay un recurso que a mí me parece maravilloso para sensibilizar
al riesgo, una página que se llama y tiene como un decálogo para hablar de riesgos del sexting, que son todos riesgos que usualmente las personas que hacen sexting no contemplan. Este decálogo surge a partir de un estudio macro que se hizo en España, donde los adolescentes hablaban de sus experiencias haciendo sexting y contaban también los riesgos que habían enfrentado. Entonces, es un recurso basado en evidencia a partir de los casos que se han obtenido y que nos ayuda a tener conversaciones para sensibilización frente al riesgo. Cosas que, por ejemplo, yo les digo a los chicos cuando empiezan a tener este tipo de conductas. Por ejemplo, un tema que surge es que ellos dicen como, no, mira, yo me estoy tomando la foto, pero que no se me vea la cara, que no se me vea como quién soy, para que nadie me identifique. Entonces, por ejemplo, decirles como, ok, lo que sucede es que en tu cuerpo podrías tener marcas corporales que revelen tu identidad sin que tú te des cuenta. Un lunar, un tatuaje, una mancha o una característica particular y podría ser revelada tu identidad. También, por ejemplo, a veces dicen como, no, es que esto lo hacemos de una manera ultra segura a través de un chat ultra seguro que nadie puede copiar y que nadie puede hackear. Entonces, por ejemplo, decirles que en cualquier momento cualquier persona podría tomar un pantallazo o una foto del celular y eso acabaría con el mejor de los protocolos de seguridad, es algo que les ayuda a empezar a pensar y decir, ok, esto de pronto puede no ser tan seguro. Una vez hemos hecho esa sensibilización respecto a los temas de seguridad, es importante también enseñarles sobre el carácter ilegal de estos contenidos, para que ellos, por ejemplo, tengan comprensión de que si en algún momento produjeron un contenido y es revelado, esa revelación del contenido, no la producción porque son menores de 18 años, sino la revelación del contenido va a ser un delito. Entonces, cuando estos contenidos se comparten con una persona a la que queremos, esa persona que recibe el contenido va a tener una enorme responsabilidad, porque si ese contenido se difunde, esa persona que recibió el contenido va a ser responsable de un delito, que es el delito de pornografía con persona menor de 18 años o uso de redes informáticas para contacto sexual, que es un delito que puede tener entre 12 y 30 años de prisión. Entonces, cuando los chicos empiezan a entender las diferentes implicaciones que podrían tener estas situaciones, como que dicen, ok, y acá no se trata de decir como no lo hagas porque tienes que tener miedo de hacerlo, sino, ok, si lo vas a hacer, ten en cuenta todo esto que podría suceder y toma una decisión informada. Usualmente lo que pasa con los chicos es que cuando tienen suficiente información dicen como no existe la menor posibilidad de que lo haga porque el riesgo es altísimo y no lo puedo contener. Cuando encontramos chicos que lo han hecho, usualmente son chicos que no tienen ninguna conciencia respecto al nivel de riesgo, respecto al nivel de exposición y respecto al daño reputacional que pueden generar estos contenidos. Entonces, por eso va a ser importante que ellos puedan tener información para que a partir de esa información puedan tomar la decisión más segura. Acá hay otra pregunta, Viviana. Dicen que cómo deben actuar al ver que los chicos difunden información que publican otros compañeros. Ciertamente información inadecuada, ¿no? Ok, aquí va a ser importante, si estos otros compañeros son compañeros del colegio, es importante alertar al colegio para que el colegio pueda tomar cartas en el asunto. ¿Qué va a pasar? Nosotros, que ahí era donde yo iba con el tema de hagamos que las normas entre casa y colegio sean coherentes, procuremos que sean coherentes, porque si por ejemplo nosotros hemos dicho, es que, no sé, en esta casa o con los dispositivos de esta casa o las redes de esta casa no está permitido compartir pornografía, no está permitido ver contenidos para adultos. O lo que va a pasar es que en el colegio existen también unas reglas que se han definido para las interacciones virtuales. Entonces, cuando este tipo de situaciones se presentan y nosotros informamos al colegio, el colegio va a poder tomar medidas para clarificar la situación entre los estudiantes o para que los estudiantes puedan saber si cometieron una falla o no. De hecho, en muchos casos lo que hacen los colegios es que definen la norma y la socializan con los estudiantes y familia para que todos sepamos, que eso es una cosa fundamental por hacer. Entonces, acá lo primero va a ser informar al colegio. Puede pasar que a veces nuestros hijos nos dicen, no, por favor, mamá, no le digas a nadie en el colegio, yo te lo suplico. Y acá va a ser importante que nosotros hablemos con ellos y les digamos, ok, y sobre todo que evaluemos el nivel de riesgo. A veces hay unos contenidos que pueden ser inadecuados, pero no son dañinos del todo. Por ejemplo, no sé, un día alguien publicó un insulto que es inadecuado,
pero fue en un contexto de broma o chiste, todos lo percibieron como una broma o chiste, entonces no genera daño. Entonces ahí decimos, bueno, está bien, por esta vez lo paso, pero no es una interacción permitida. Si se vuelve a repetir, voy a reportarlo al colegio. Pero si, por ejemplo, en la misma situación yo me doy cuenta que con este insulto, por ejemplo, que compartió este chico o esta chica, hay alguien que resultó herido porque no lo tomó como una broma, porque se ha presentado en el pasado o porque está relacionado con otra situación que lo hiere, va a ser necesario informar. Porque entonces probablemente se genera un daño y siempre nosotros deberíamos pensar en proteger a los niños que están en riesgo o a los chicos que están en riesgo. Entonces acá se recomendaría que si es una situación que ocurre en el contexto del colegio, conversamos con el colegio. Y ese conversar con el colegio no es como, ay, ustedes allá en el CAS miren a ver qué hacen, porque eso sí, no es mi problema. No, lo informamos al colegio, pero también tenemos que tomar unas medidas dentro de la casa, redefiniendo las normas, recordándolas si ya las teníamos o definiéndolas si no las teníamos, de manera que nuestros hijos queden claramente y quedemos todos en la misma línea, que hay unas conductas que no se permiten en estos espacios. Bueno, creo que ya con esto terminamos todas las preguntas. Son las 8:27 de la noche, entonces quiero agradecerles por haberse conectado el día de hoy, por habernos acompañado en este espacio. Espero que muchos de los recursos, de las estrategias que compartimos el día de hoy sean de utilidad para ustedes y para sus hijos, y espero que tengan un lindo resto de noche y de semana. Que estén muy bien.